Mi nombre es Brenda Vera Arcos, soy estudiante de posgrado del área académica de Química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que les voy a presentar a continuación lleva por nombre Preparación de moléculas precursoras para la obtención de derivados fluorescentes de indol mediante reacciones de acoplamiento de aril alquinos con 2,7-dibromofluoreno. Las moléculas fluorescentes se caracterizan por su capacidad para emitir fotones una vez excitadas por una longitud de onda específica. Las primeras moléculas orgánicas que se conocieron eran excitadas con luz ultravioleta para emitir fluorescencia. Posteriormente se desarrollaron moléculas que absorben luz visible o incluso luz infrarroja mediante el proceso de absorción de dos fotones. La fluorescencia es un fenómeno óptico que ocurre cuando una molécula absorbe un fotón. Esta se excita pasando de un estado basal a un estado excitado de mayor energía, conservando su giro de spin. Posteriormente, pierde parte de esta energía en forma de calor y pasa a un estado excitado de menor energía. Finalmente, la molécula libera la energía restante para regresar a su estado basal, emitiendo fluorescencia. Entre las principales aplicaciones de las moléculas fluorescentes destacan la detección de huellas acrilares, el diagnóstico por imagen celular, por microscopía de fluorescencia, la fabricación de sondas biológicas y diodos orgánicos emisores de luz. En estudios previos se ha demostrado que derivados de 6-arilalquinil-2-fenilindol tienen altos rendimientos cuánticos de fluorescencia, pero absorben entre 330 y 333 nanómetros, lo que resulta un inconveniente para la exploración biológica. Una estrategia para la obtención de nuevos derivados fluorescentes de indol que absorban en el infrarrojo cercano es la preparación de moléculas precursoras a partir de reacciones de acoplamiento, con la peculiaridad de que en su estructura química tengan un grupo aceptor de electrones y un grupo donador de electrones. La dibromofluorenona es un grupo aceptor debido a su fuerte capacidad para atraer electrones. Además, su estructura rígida facilita la formación de sistemas conjugados extensos que son esenciales para la emisión de fluorescencia. Por otra parte, la etinilanilina permite a través de una ciclación intramolecular formar un indol, el cual es el grupo donador. El objetivo general consiste en sintetizar bis-aminofenil-etinilfluorenona mediante reacciones de acoplamiento de Sonogashira entre la etinilanilina y la dibromofluorenona, con la finalidad de contribuir en la obtención de nuevos derivados fluorescentes de indol. Los objetivos específicos consisten en obtener la molécula 2 mediante la reacción de acoplamiento entre etiniltrimetilsilano y yodoanilina, obtener la molécula 3 mediante la reacción de desprotección del alquino, preparar la molécula 5 mediante la reacción de acoplamiento de arilalquinos y dibromofluorenona, y caracterizar la estructura química de las moléculas por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13. La síntesis de las moléculas precursoras se llevó a cabo en tres etapas. La primera etapa consiste en preparar la molécula 2 mediante la reacción de acoplamiento entre yodoanilina y etiniltrimetilsilano, usando el sistema catalítico que se observa en la tabla 1. Posteriormente, la mezcla de reacción se extrajo con acetato de etilo y hexano, se lavó con una solución saturada de cloruro de sodio y agua. El compuesto se purificó por cromatografía en columna empleando una mezcla de hexanoacetato de etilo 9,1. La segunda etapa consiste en la síntesis de la molécula 3 mediante una reacción de desprotección del alquino por tratamiento con carbonato de potasio en metanol durante 2 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, la mezcla de reacción se extrajo con acetato de etilo hexano, se lavó con una solución saturada de cloruro de sodio y agua. El compuesto se purificó por cromatografía en columna empleando una mezcla de hexanoacetato de etilo 9,1. Y la tercera etapa, que consiste en la síntesis de la molécula 5 a partir de la reacción de acoplamiento entre etinilanilina y dibromofluorenona, usando el sistema catalítico que se observa en la tabla 3. En esta reacción se valoran dos condiciones de reacción. La condición A usando 6% mol de yoduro de cobre y la condición B usando 3% mol de yoduro de cobre. Posteriormente, la mezcla de reacción se extrajo con acetato de etilo y hexano, se lavó con una solución saturada de cloruro de sodio y agua. El compuesto se purificó por cromatografía en columna empleando una mezcla de hexanoacetato de etilo 9,1. Los resultados obtenidos de la síntesis de las moléculas precursoras se establecen en la siguiente tabla. La molécula 2 se obtuvo como un líquido color ámbar con un rendimiento del 92%. La molécula 3 se obtuvo como un sólido color beige con un rendimiento del 67%. Y la molécula 5 que se obtuvo como un sólido naranja oscuro con un 20% de rendimiento.
cuando se usa más cantidad de cocatalizador, mientras que con menos cantidad de cocatalizador se obtiene un rendimiento del 30%, lo que conlleva deducir que probablemente ocurre una complejación del metal con el alquino y la mina libre cuando hay un exceso de cocatalizador. Las moléculas 2, 3 y 5 se caracterizaron por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13. Para la molécula 2 se aprecia que el desplazamiento químico en 4.26 partes por millón, que pertenece a una señal ancha que representa a los dos protones del grupo amino, mientras que el desplazamiento en 0.35 partes por millón corresponde a una señal simple de los protones de los grupos metilo unidos al átomo de silicio. Para determinar que se llevó a cabo la reacción de desprotección del alquino, se comparan los espectros de la molécula 3 y la molécula 2. Se observa que el desplazamiento químico que corresponde a la señal simple de los grupos metilo de la molécula 2 desaparece y aparece una señal simple del protón del alquino terminal en 3.51 partes por millón. Para la molécula 5 se demuestra que el desplazamiento químico en 4.28 partes por millón pertenece a una señal ancha que integra para los cuatro protones que corresponden al grupo amino. También se muestra el desplazamiento químico de una señal simple en 7.78 partes por millón que pertenece a los protones cercanos al grupo carbonilo de la fluorenona y las señales aromáticas desplazadas a frecuencias altas. Por otra parte, los desplazamientos químicos del espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13 también demuestran que se llevó a cabo el doble acoplamiento entre la molécula 3 y 4. En el espectro se observa la señal que representa el doble acoplamiento en 107.28 partes por millón y la señal del carbono de carbonilo de la fluorenona en 191.65 partes por millón. Como conclusiones, se logró llevar a cabo la síntesis de las moléculas precursoras 2 y 5 mediante reacciones de acoplamiento y la síntesis de la molécula 3 mediante reacciones de desprotección de alquinos con rendimientos de 92%, 67% y 30%. La caracterización de las moléculas 2, 3 y 5 mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13 permitió confirmar las estructuras y el progreso de las reacciones. Las reacciones de acoplamiento permiten obtener moléculas precursoras con buenos rendimientos de reacción. Se espera que con esta síntesis, la molécula precursora 5, a partir de una ciclación intramolecular entre el grupo amino y el alquino, forme un derivado fluorescente de indol con posible aplicación biológica. Muestro las referencias bibliográficas del trabajo de investigación y agradezco su atención.